Saludos jóvenes de segundo grado, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a poner aquí un nuevo video. El tema es titulado Progresión geométrica. Vamos a leer primero el concepto de la progresión geométrica. Nos dice que es una serie numérica en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante llamada razón de progresión. Es decir, se tienen una similitud con las progresiones aritméticas que vimos anteriormente. Lo único que va a cambiar aquí es que la cantidad o la razón de progresión no se va a sumar, sino que se va a multiplicar. Esa es la única diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí, vamos a poner unas progresiones geométricas. Vamos a poner, por ejemplo, que la razón fuera el número, no sé, el número 2. Y entonces, por ejemplo, yo voy a construir una serie donde el primer número fuera el número 5. Lo único que vas a hacer es multiplicar 5 por 2. 5 por 2 es 10. 10 por 2, pues 20. 20 por 2, 40. Y así la serie va aumentando, pero a razón de una multiplicación. ¿Sí? Si te fijas que esto está sencillo de entender. Vamos a poner otro ejemplo, suponiendo que una razón fuera igual a, no sé, por ejemplo, el número 4. Entonces la serie sería, si vamos a comenzar con el número 1, 1 por 4 pues es 4 por 4 son 16, 16 por 4 son 64 y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a poner otra con otra característica, suponiendo que la razón sea igual, vamos a poner aquí una fracción, un medio. Suponiendo que la serie comienza con el número 1, ¿cuál sería el siguiente número? 1 por un medio, pues es un medio. Un medio multiplicado por un medio, pues es un cuarto. Un cuarto multiplicado por un medio, pues es un octavo. Y así sucesivamente. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que la razón sea un número negativo. Vamos a escribir que sea de menos 3, por ejemplo. Y si yo quisiera construir una serie donde el primer número fuera el 2, por ejemplo, entonces el siguiente número sería 2 por 3 son 6, pero aquí tiene que ser negativo, porque es más por menos. El siguiente número es 6 multiplicado por 3. 6 por 3 es 18, pero este número va a ser positivo, porque menos por menos es más. El siguiente número sería negativo, porque más por menos es menos, y 3 por 18, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3, 4 son 54, y así sucesivamente. Entonces aquí hay una nota importante, que cuando las razones son negativas, las series van a ser positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces esto es básicamente el concepto de una progresión geométrica. Está muy sencillo, pero vamos a utilizar algunas fórmulas muy parecidas a las de las progresiones aritméticas, porque de repente va a haber unos problemas que estén un poquito complejos y necesitamos de una fórmula para que la solución sea más simple, para que el trabajo sea más sencillo. ¿Sale? Ok, entonces vamos a continuar aquí con las fórmulas. Son estas 5 las fórmulas que vamos a estar usando. La primera nos dice que U es igual a A por R con exponente n-1. La segunda nos dice que A es igual a U dividido entre R con exponente n-1. La tercera fórmula nos dice que la razón es igual a la raíz de la división de U entre A con un índice que es n-1. El índice de las raíces nos indican el grado en el que está la raíz. El número 4 la fórmula es n es igual al logaritmo de u sobre a entre el logaritmo de r más 1. En otro momento vamos a explicar qué es el logaritmo. El número 5 nos dice que es la sumatoria de la serie es igual a u por r menos a entre r menos 1. Bueno, esas son las fórmulas que vamos a usar y ese es el significado de las letras. Si te fijas, es el mismo que en las progresiones aritméticas. A es el primer término, U es el último término, R es la razón de la progresión, N es la posición del último término, S, esta letra griega sigma, es la sumatoria de los términos de la progresión. Bueno, vamos a explicar aquí un poquito qué
qué es el logaritmo. El logaritmo es una operación matemática de un número en una base dada en el que el exponente, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. ¿Qué significa esto? Si tú recuerdas, o si tú vamos a hacer un poquito de comprensión de lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo el número 2. El número 2, voy a decir que este es la base. Es la base. Si ese número 2 yo le pongo su exponente, un exponente, vamos a suponer que sea el exponente del número 3, ¿qué operación estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es multiplicando el 2 por 2 por 2. Es decir, estoy multiplicando a la base, a la misma base, por la cantidad de veces que me indica el exponente. Como son 3, estoy multiplicándolo 3 veces. Entonces 2 por 2 por 2, esto es igual a 8. Y este sería el resultado. ¿Sí? Este es el concepto de base con exponente. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo el número 4 elevado a la potencia del número 4, lo que estás haciendo o lo que nos está indicando es que tengo que multiplicar 4 por 4 por 4 por 4. La base se debe de multiplicar la cantidad de veces que me indica el exponente. Entonces 4 por 4 por 4 por 4 son 256. Aquí muchas veces se puede cometer o cometemos el error en pensar que 2 con potencia 3 tiene que ser 2 por 3 es 6. Eso es incorrecto. Si tú aquí le pones 2 por 3 y dices que el resultado es 6, esto es incorrecto. Aquí igual, 4 por 4. Habrá quien se equivoque y diga, bueno, el resultado es 16, esto es incorrecto. Es 4 por 4 por 4 por 4. Ese es el concepto de base y el exponente. Y ese sería el resultado. Y el logaritmo está relacionado con esta idea. Es decir, vamos a suponer que a mí me dicen que tengo a la base que es el número 5 y me dicen que el resultado es 125. Entonces, yo pregunto, ¿qué exponente tiene que tener esa base para que me dé como resultado 125? Si te fijas, aquí hay una pequeña dificultad porque no tan fácilmente podemos deducir o saber cuál es el número del exponente que tiene que tener esta base para que la respuesta sea 125. Entonces, en estos casos podemos utilizar la operación que se conoce como logaritmo. ¿De qué forma? Podemos hacerlo, vamos a utilizar aquí la calculadora y te voy a indicar cómo se puede hacer. Entonces, por ejemplo, lo que vas a responder o lo que vamos a hacer aquí en esos casos, tú vas a poner el logaritmo del resultado, que en este caso son 125, dividido entre el logaritmo de la base. Y en una calculadora la encendemos y si te fijas aquí está la tecla que dice log, el logaritmo. Entonces yo le voy a poner aquí log. El logaritmo me dice aquí que es el logaritmo de 125 entre el logaritmo de 5. Le doy igual, me dice que es 3. Entonces la respuesta es 3. ¿Qué significa? Que si yo tengo aquí al 5 con el exponente 3, lo que estoy haciendo es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 y 25 por 5 son 125. ¿Te fijas que es muy sencillo utilizar la operación de logaritmo? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo el 6 y me dicen 6, ¿a qué exponente tiene que estar elevado para que la respuesta sea 1296? Entonces, como ya sé que yo puedo utilizar el logaritmo, lo que voy a hacer aquí es poner el logaritmo, agarro mi calculadora, le borro, le ponemos aquí el logaritmo de 1296, entre el logaritmo de 6. Entonces, logaritmo de 1296 entre el logaritmo de 6. Le damos igual y me dice que tiene que ser 4. Entonces me está diciendo que 6, que es la base, con un exponente que es el 4, 6 por 6 por 6 por 6, si lo verificamos,
Vamos haciéndolo aquí en la calculadora. 6 por 6 por 6 por 6 es igual a 1296. ¿Sí? Te fijas que está muy sencillo. Y vamos a poner un último ejemplo para que no quede ya ninguna duda. Si me dicen que 15 elevado a qué exponente, que no conozco, me da como resultado 50.625. Entonces, lo que vas a hacer es poner el logaritmo de 50.625 entre logaritmo de 5. ¿Sale? Entonces agarramos la calculadora y escribimos. Es el logaritmo de 50.000. Perdón, aquí está 50.625 entre el logaritmo de 5. A ver, logaritmo de 50.625 entre, era 15, ¿verdad? Perdón, aquí es 15 entre el logaritmo de 15 es igual a 4. Entonces, aquí igual a 4. Entonces voy a poder decir que 15, la base 15, con un exponente 4, 15 por 15 por 15 por 15. Verificamos con la calculadora. 15 por 15 por 15 por 15 es igual a 50.625. ¿Sí? ¿Te fijas? Bueno, ¿por qué tenemos que entender qué es el logaritmo? Porque aquí tengo una fórmula que me va a pedir precisamente la operación que es el logaritmo. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con algunos ejemplos para ver cómo utilizamos las fórmulas. Entonces el primer ejemplo nos dice encontrar el quinto término de la progresión geométrica. ¿Cuál es la progresión geométrica? Es 2, 6, 18. Los puntos suspensivos indican que la serie está continuando. Como es el quinto término, si te fijas que estamos muy cerca de encontrarlo o muy cerca de él, porque aquí llevo 1, 2, 3, me faltan solamente 2 para saber cuál es el quinto término. Pero vamos a utilizar la fórmula para saber cómo utilizar precisamente las fórmulas en este tipo de problemas. Entonces, primero lo que voy a hacer aquí es poner los datos como lo hicimos con las progresiones aritméticas. Entonces, los datos va a ser A, U, N y R. A es el primer término, que en este caso es el número 2. U es el último término, que aquí es precisamente el que voy a buscar. N es la cantidad de términos que tiene la progresión. Pues aquí me lo están indicando, son 5 términos. Entonces es 5. Y R es la razón de la progresión. Si tú observas, aquí no me están diciendo cuánto vale la razón de la progresión. Pero en estos casos lo que debes de hacer es lo siguiente. A un número que está delante de la serie lo divides entre el que está atrás. Entonces, si tú divides 6 entre 2, es 3. Si tú divides 18 entre 6, es 3. Entonces, la razón de la progresión es 3, lo que significa que se está multiplicando por 3. 2 por 3, 6 por 3, 18. Entonces, la razón es 3. Entonces, aquí, al que voy a buscar es a U. Voy a escribir aquí la fórmula. Para la U, decía la fórmula es U es igual a por R, pero la R tiene exponente. El exponente de la R es n-1. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Para desarrollarla sería lo siguiente. Es U es igual. ¿Cuánto? Aquí voy a escribir al valor de la A. A vale 2. Se va a multiplicar por el valor de la R, que vale 3. Pero la R tiene un exponente. Es n-1. O sea, que el exponente sería 5 menos 1. Entonces, U va a ser igual a 2. Y aquí primeramente tengo que resolver el exponente. Es 3 con potencia 4. 5 menos 1 es 4. Entonces, U va a ser igual a 2. ¿Cuántos son 3 a la 4? Bueno, puedo utilizar la calculadora y lo voy a hacer así. Tú puedes escribir 3 por 3 por 3 por 3 igual a 4, que son 81. Perdón, 3 por 3 por 3 son 81. O también puedes utilizar este símbolo que significa potencia o exponente. Este que parece una B invertida
y le voy a decir, me están pidiendo que sea aquí 3 a la 4. 3 a la 4 es igual a 81. Entonces vamos a escribir aquí el 81 y finalmente lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 81. Pues aquí tengo, serían 2 por 81 es igual a 162. ¿Sí? Y de esta forma ya encontré lo que me están pidiendo en este ejercicio. U es igual a 162. Y nada más para verificarlo, que no quede duda, si yo tengo aquí la serie, bueno, 2 por 3 son 6, 6 por 3 son 18, y 18 por 3 son 54. El siguiente número de la serie tiene que ser el número 54, y 54 por 3 son 162, y ya lo verifiqué. A mí lo que me interesa en el trabajo que vas a realizar es no necesariamente que hagan la serie, a menos que se los pidan. Lo que me interesa es que tú puedas hacer esto, el desarrollo, la comprensión del uso de la fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo más. Dice encontrar el séptimo término de la serie, 2 tercios, 1 medio negativo y 3 octavos. Puntos suspensivos. Nos están pidiendo que busquemos el séptimo término. Entonces vamos a escribir aquí los datos A, U, N y R. Sabiendo que A es el primer término, que son 2 tercios. U es el término que voy a buscar, no lo conozco. N es la cantidad de términos que tiene la serie, que en este caso nos lo indican que son 7. Y R no nos lo dan a conocer, pero para encontrar la R sabemos que podemos dividir un número que esté adelante de la serie por delante entre el número que está por detrás. Entonces aquí la R tiene que ser, si tú divides a un medio entre 2 tercios, y como es negativo, menos entre más va a ser menos, y multiplicando, como es una división de fracciones, multiplicas numerador por denominador, 1 por 3 y se escribe como numerador, y 2 por 2 son 4. Entonces la razón tiene que ser de 3 cuartos. Nada más para confirmarlo lo voy a hacer con los otros dos. A 3 octavos lo voy a dividir entre un medio. Entonces, si yo divido 3 octavos entre un medio, pero negativo, me va a quedar, como es más entre menos, es negativo. 3 por 2 son 6, y 8 por 1 son 8, y simplificando esta fracción, la mitad de 6 son 3 y la mitad de 8 son 4. Entonces también son 3 cuartos negativos. Entonces la razón la vamos a escribir como 3 cuartos negativo. ¿Ok? Ahora voy a utilizar la fórmula que me decía que la U es igual a la A multiplicado por R con exponente n-1. Entonces, desarrollando esta fórmula, me va a quedar U es igual al valor de la A, que son 2 tercios, se va a multiplicar por el valor de la R, que son 3 cuartos negativos, pero esta R tiene un exponente, es n-1, o sea que son 7 menos 1, es con potencia 6. Y luego, U es igual, aquí no cometas el error de multiplicar primero estos dos, sino primero se resuelve este número con ese exponente. Entonces vamos primeramente a resolver esto. Aquí me están indicando a mí que yo tengo que resolver cuántos son 3 cuartos con potencia 6. Primero hay una especie de regla que me puede ayudar para resolver lo del signo, la parte del signo, que es la siguiente. Si yo tengo una fracción, un número con una potencia, un número que sea negativo, vamos a escribirlo aquí, un número que sea negativo, si la potencia es par, siempre el resultado va a ser positivo. Y si el número es negativo, también es negativo, pero tiene una potencia que sea impar, siempre la respuesta va a ser negativa. Esto vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Si el número me dicen que tengo al menos 3 y está elevado a la potencia 2, estoy multiplicando el mismo número
a la base 2 veces. Entonces el signo menos por menos es positivo y 3 por 3 es 9. Entonces si el número es negativo y está elevado a una potencia par, como es 2, siempre va a ser la respuesta positiva. Y en el caso de que tuviera un número negativo pero ahora la potencia sea impar, por ejemplo el 3 está multiplicándose el menos 3 veces. Aquí menos por menos es más y más por menos es menos. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, si me dice esta pequeña regla, si la base es negativa y está elevada a una potencia impar, la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? Entonces aquí, aplicando esto de este lado, yo tengo que la base es negativa. Entonces si es negativa y la potencia es par, su respuesta va a ser positiva. Esto va a ser positivo. Y lo único que hay que hacer es distribuir el exponente. Se lo colocamos al numerador y se lo colocamos al denominador. Entonces, ¿cuánto sería de tener 3 con la potencia 6? Entonces vamos a usar aquí la calculadora para hacerlo más rápido. Entonces yo pongo aquí 3 con exponente 6 es igual a 729 sobre es 4 con exponente 6 son 4096. Entonces, continuando, aquí voy a tener que son 2 tercios, se va a multiplicar por, como ya resolví al menos 3 cuartos con exponente 6, que es esta fracción, me va a quedar 729 sobre 4096. Y lo que me hace falta hacer es multiplicar 2 tercios por esta fracción. Y la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces yo voy a multiplicar aquí, voy a multiplicar al 2 por 729. En el numerador me da 1458 y en el denominador serían 3 por 4096, son 12288. Entonces este sería el valor de la U. Nada más que es necesario ver si podemos simplificar esta fracción. Y ya para concluir el ejercicio, a la fracción que obtuvimos tenemos que ver nada más si la podemos simplificar. En este caso para simplificarla tengo que buscar un número que divida los dos y lo puedo hacer a través de la herramienta del máximo común divisor. ¿Qué número divide estos dos? Para encontrar el máximo común divisor yo separo a los dos números de la fracción como los tengo separados aquí, y a través de la división de los números primos voy a hacer la descomposición de estos dos números. Entonces voy a descomponer primeramente empiezo con el número 2, me voy a fijar si tiene mitad. El 1458 tiene mitad, me verifico que son 729. 729 ya no se puede dividir entre 2, pero me percato de que se puede dividir entre 3, y la división obtengo yo que es 243. Continúo dividiendo entre 3 hasta que ya no pueda, y si no encuentro el 3 como divisor, tengo que hacerlo con el siguiente número primo o aquel que lo pueda dividir. Entonces 243 entre 3 son 81. Si se puede, entre 3 es 9, y si se puede dividir entre 9 entre 3 es 3, y aquí el 3 es 1, y ya terminé cuando obtengo el 1 aquí. Ahora voy a pasar al siguiente número. Empiezo con la mitad del 2. 2 tiene mitad, son 6144. La mitad de este número son 3072. También me verifico que tiene mitad, son 1536. La mitad son 768. La mitad son 384. La mitad de 384 son 192. La mitad es 96. La mitad son 48. La mitad es 24. La mitad son 12. 6. La mitad de 6 son 3. 3 ya no tiene mitad, pero tiene tercera parte. Entonces ya terminé. Para saber quién va a ser el máximo común divisor, tengo que verificar las dos columnas, que estén apareciendo los mismos números en ambas, y utilizar a ellos. En caso de que hubiera un número en una columna que no apareciera en la otra, entonces se descarta. Como aquí se aparece al 2, se va a multiplicar por el 3, porque en las dos columnas aparecen el 2 y el 3.
pero se le coloca el exponente en donde aparezca la cantidad menor. Si aquí aparece el 2 una vez y aquí aparece muchas veces, entonces le voy a colocar aquí el exponente 1. Y el 3 aquí aparece muchas veces y aquí aparece solamente una vez, entonces también le coloco el exponente 1. Se le coloca el exponente de la cantidad de veces donde aparezca menos veces, o el exponente menor, ¿verdad? El exponente de la cantidad menor del número de veces que aparece cada número. Y entonces aquí el 2 a la potencia 1 es 2 y el 3 a la potencia 1 es 3 y 2 por 3 son 6. Entonces el máximo común divisor es el número 6 y nada más lo confirmo con la calculadora. Dividiendo a 1458 lo dividimos entre 6 y obtengo que son 243 en el numerador, y en el denominador sería 12.288 dividido entre 6 son 2048. Entonces la respuesta de este ejercicio, el valor de la U, el último término, es este número simplificado. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Dice el séptimo término de una progresión es menos 192 y la razón es menos 2. Calcular el primer término. Entonces vamos a poner aquí los datos que conocemos de este problema, que sería A, U, N y R. ¿Ok? Entonces A es lo que vamos a buscar. Nos dicen calcular el primer término, o sea, no conocemos al primer término. U es el último término de esta serie. Me lo dicen aquí. Dice que es la cantidad de menos 192. Entonces lo pongo aquí menos 192. N es la posición que tiene este, o la cantidad de términos que hay, que son 7. Y la R, la razón de la progresión es de menos 2. Es decir, aquí me están diciendo que yo tengo una serie que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, donde el que está en la séptima posición, en el séptimo lugar, es el número menos 192, y que este número está, la serie está incrementando a razón de multiplicaciones de por menos 2. ¿Ok? Entonces, para hacer este ejercicio voy a utilizar las fórmulas. La fórmula que voy a utilizar en este caso va a ser la de la A, y A va a ser igual a U dividido entre R con exponente n menos 1. ¿Ok? Entonces A va a ser igual a menos 192 dividido entre la R, pero la R es menos 2, aquí lo vamos a poner R menos 2 con exponente n menos 1. Si la n vale 7, entonces 7 menos 1 son 6. Le puedo colocar aquí el exponente 6. ¿Ok? Entonces ya aquí está expresada la sustitución de acuerdo a los valores que obtengo. Entonces para resolverlo está muy sencillo. Son 192 y el menos 2 a la potencia 6. Si te acuerdas que habíamos dicho que si la base era menos 2 y estaba elevado a una potencia par, la respuesta tenía que ser de valor positivo. Pero vamos a verificarlo con la calculadora, si te parece. Entonces voy a poner aquí cuánto sería menos 2 con potencia 6. Es 64. ¿Ok? Entonces aquí lo ponemos 64. Y lo único que me hace falta es escribir aquí la división. Menos entre más es menos. Y dividimos 192. Dividimos 192. A ver aquí. Vamos a colocarlo. 192 entre 64. Este es. Entonces aquí la respuesta es 3. Aquí podemos darnos cuenta de algo. El primer número de la serie tiene que ser de menos 3. Y como la razón es negativa, el siguiente número serían 3 por 2, serían 6. Que serían 6. Y como es menos por menos, este es positivo. El siguiente número serían 6 por 2, serían 12. Y como es más por menos, es menos. Si te fijas que va negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Porque la razón es negativa. No me están diciendo que complete la serie, simplemente que encuentre, que calcule el primer término. Entonces,
Ya quedó resuelto aquí este ejercicio, ¿sale? Ok, vamos a comentar otro ejemplo. Aquí tenemos que el primer término de una progresión geométrica es 3 y el sexto término es el número menos 729. Nos piden calcular la razón de la progresión. Entonces vamos a acomodarnos un poco, vamos a poner aquí los datos que serían A, U, N y R. El primer término no lo conozco, perdón, sí lo conozco. El primer término es el número 3, entonces comienza la serie con el número 3. El sexto término es este número, o sea que la serie tiene 6 términos. El último, la N es 6. Y el último término que está en la posición 6 es precisamente el último término, o sea, U es menos 729. Nos piden calcular la razón de la progresión, o sea, este es el que voy a buscar. Ok, entonces para buscar la razón de la progresión yo tengo la siguiente fórmula: R es igual a la raíz de la división U sobre A, perdón, a la raíz. Aquí el número que está dentro de una raíz se llama radicando. El radicando es una división de U entre A y el índice está expresado como n-1. ¿Ok? Entonces primero vamos a sustituir esto en la fórmula. Entonces R es igual a la raíz, la U son 729 y la A es 3 y el índice es n-1, o sea 6 menos 1, o sea que la raíz va a ser raíz quinta, no va a ser raíz cuadrada, es raíz quinta. Entonces, para resolver, continuamos haciéndolo así. A 729 lo dividimos entre 3. 729 entre 3 es 243 y es la raíz quinta de 243. Para sacar esta raíz vamos a utilizar la calculadora. Entonces con la calculadora yo voy a escribir lo siguiente. Voy a poner aquí, voy a utilizar en este caso la raíz. Si te fijas aquí está esta etiqueta que dice es raíz con cualquier índice. Entonces para utilizar primero le pongo aquí en ese calculador, le pongo Shift, le presiono esto. Si te fijas cómo se aparece en la pantalla, ese es el que voy a utilizar, pero como es raíz quinta, primero pongo el 5 y luego pongo la operación de raíz quinta, y el número que le voy a sacar raíz quinta es a un número negativo que son 243, y está expresada aquí la operación que voy a hacer. Le doy igual y me dice que es menos 3. Entonces la respuesta de la razón es de menos 3. Aquí en ese caso, para sacar este tipo de raíces, sí podemos usar utilizando las calculadoras. No se pide tanto que lo hagamos manualmente. Y entonces ya sabemos que la razón es de menos 3 y quedó resuelto este problema. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dicen la serie geométrica menos 15, menos 45, menos 135, puntos suspensivos, porque aquí va a ir números, obviamente. Y ese es el último número, son 295.245, negativo. Está subrayado pues para que se entienda que es un solo número. Y nos dicen cuántos términos tiene. Entonces vamos a empezar a escribir aquí para los datos. A, U, N y R. A es el primer término, o el primer número de la serie, que es menos 15. U es precisamente este número, que es el último, que son 295.245. N es lo que voy a buscar, porque no sé cuántos números están conformados, no sé en qué posición está este número. Entonces lo que voy a buscar aquí va a ser la N. Y R, la razón de la progresión. Como no me lo dicen, pero yo sé que la R se puede obtener al dividir el número que está delante, al 45, entre menos 15. Aquí tener cuidado con el signo, o atender el signo, que es menos entre menos, es más. 45 entre 15 son 3, o sea que la razón de la progresión es 3. Cada cantidad se está multiplicando por un 3 positivo. Verifico, aquí menos por más tiene que ser menos,
Menos por más tiene que ser menos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar para resolver este problema? Voy a utilizar la de la n. La fórmula de la n decía que es el logaritmo de u entre a sobre el logaritmo de la r más 1, ¿ok? Vamos a sustituirlo. Sería n es igual al logaritmo, dice que es u entre a, entonces es menos 295.245 entre menos 15, que ese es el valor de la a, dividido entre el logaritmo de la r, que es 3. Esto más 1. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner aquí el logaritmo y vamos a dividir esta cantidad, estas dos cantidades. Entonces aquí vamos a poner a un lado la calculadora para apoyarnos con ella. Entonces me dicen que divida 295.245 entre 15. Y como es menos entre menos, va a ser más, es 19.683. Entonces aquí vamos a poner 19.683 entre el logaritmo de 3 más 1. ¿Ok? Entonces aquí va a ser n y borramos la calculadora y ahora sí utilizamos lo que hemos visto del logaritmo. El logaritmo de 196 de 19.683 entre el logaritmo de 3 son 9. Estoy resolviendo esta parte, entonces es 9 más 1, entonces n son 10. ¿Ok? Significa esto que la serie, vamos a subrayarlo aquí, estoy resolviendo que la n son 10, por lo tanto, si yo continúo haciendo esa serie, multiplicando este por este número, cuando lo haga 10 veces, voy a llegar a este valor. Entonces, a través de este procedimiento encontré el valor de la n. ¿Ok? En este último ejemplo nos piden calcular la suma de los 6 primeros términos de esta progresión. Vamos a poner aquí los datos. A, U, N, R, y aquí también me piden la sumatoria. ¿Ok? Entonces, el valor de la A es el primer término, es 4. U es el último término, no lo conozco, voy a poner un signo de interrogación. N es la cantidad de términos que hay en la serie. Bueno, nos dicen que son 6. La razón de la progresión no está dicha explícitamente, pero yo sé que al dividir un número que esté por delante entre el número que está por detrás, sería de 2/4, que simplificado sería un medio. Entonces voy a poner que R es valor de un medio. Y la sumatoria tampoco la conozco. Si quisiera buscar el valor de la sumatoria, que es lo que me están pidiendo, calcular la sumatoria, yo tendría que utilizar la fórmula que me dieron, que dice que la sumatoria es igual a u por r menos a dividido entre n menos 1. Pero aquí yo necesito saber el valor de la u. Como no lo conozco, primero tengo que ocuparme en encontrar el valor de la u. Entonces, para encontrar la u, habíamos dicho que era a por r con exponente n menos 1. Entonces, el valor de la a es 4, el valor de la r es de un medio, y el exponente n menos 1 serían 6 menos 1, son 5. Entonces, primero tengo que tener claro cuánto sería un medio con potencia 5. Entonces, yo puedo poner aquí el exponente separado, distribuido, se lo pongo al numerador y se lo pongo al denominador. Entonces, 1 a la potencia 5 es 1 por 1 por 1 5 veces. Es 1 por 1 por 1 por 1 5 veces es 1. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces son 32. ¿Ok? Entonces un medio a la quinta potencia es un 32avo. De tal manera que me va a quedar 4 multiplicado por un 32avo. Y sabiendo que yo puedo recurrir a ponerle al 4 enteros un denominador 1 que no modifico, no altero el valor, para poder multiplicar como fracción, es 4 por 1 serían 4 y 32 por 1 serían 32, que la fracción simplificada
me va a quedar un octavo. Entonces el valor de la U es de un octavo. Ya tengo el valor de la U. Ahora voy a escribir el valor de la sumatoria. La sumatoria es igual, la fórmula me indica que es U por R menos A entre N menos 1. Vamos a seguir trabajando con fracciones y el valor de la U aquí sería un octavo por el valor de la R. El valor de la R es de un medio menos el valor de la A es 4. Todo esto dividido entre, ok, aquí tengo un error para que no lo cometamos, no es N menos 1, ¿sale? Es R menos 1. Vamos a cambiar aquí esto, es R menos 1. Ahí les voy a dejar las fórmulas correctamente. Es R menos 1, yo me equivoqué. Entonces es R menos 1 es un medio menos 1. Entonces aquí multiplicamos un octavo por un medio, sería igual a un 16avo menos 4, y un medio menos un entero sería, para quien tenga dudas con esto, pues lo voy a poner de este lado, sería un medio menos un entero. Le puedo poner aquí el 1 para hacerlo más rápido. 2 por 1 son 2, multiplicamos 1 por 1, multiplicamos el 2 por el 1, dejamos el signo de la resta, y 1 menos 2 es menos un medio. Entonces aquí, al hacer esta operación, que la hice aquí separada para que el que tuviera dudas, sería de menos un medio. Y ahora acá también me piden un 16avo menos 4, vamos a hacer separado aquí, es un 16avo menos 4 enteros. Le pongo el 1 abajo. 16 por 1 son 16, 1 por 1 es 1, 16 por 4 son 64. Entonces aquí sería menos 64 y me quedan de menos 63 16avos. Y acá voy a escribir esto, serían menos 63 16avos entre menos un medio. Como es una fracción entre una fracción, el signo es menos entre menos, la respuesta es más. 63 multiplicado por 2 son 2 por 3 son 6, son 126, y 16 por 1 son 16. O sea que las sumatorias serían precisamente de 126 16avos, que simplificado, ya simplificando esta fracción, me queda de 63 octavos. Entonces la respuesta a este problema es precisamente esto. Y nada más para verificarlo, yo tengo esta como respuesta de sumatoria, me voy a fijar en la serie, dice que son 6 términos, entonces aquí son 6, 4, 2 y 1. El siguiente número de esta serie serían, como es un medio, la razón sería 1 por un medio. El siguiente número de la serie sería un medio. El siguiente número de la serie sería un medio por un medio, serían un cuarto. Sería aquí un cuarto. El siguiente número sería un cuarto por un medio, sería un octavo. Entonces aquí me doy cuenta, por ejemplo, que el término U, que era un octavo, pues sí coincide con esto, ¿verdad? Sí es un octavo, pero lo que me piden era la suma. Entonces la suma de todos estos números, verificándolo con la calculadora, lo vamos a hacer aquí, serían 4 más 2 más 1 más un medio más un cuarto más un octavo. ¿Ok? Esto dice que es igual a 7 enteros 7 octavos, es decir, la sumatoria es igual a 7 enteros 7 octavos. Esta es una, a ver, 7 enteros 7 octavos. Esta es una fracción mixta y pasada a fracción al otro tipo de fracción serían 7 por 8 56. 56 más 7 son 63 octavos. Es la sumatoria, fracciones mixtas y fracciones propias. Entonces esta sumatoria, si te fijas, que coincide con lo que calculamos con la fórmula, y esto será la conclusión ya de este trabajo.
A mí lo que me interesa es, en el caso de que te encuentres con ejercicios donde vengan fracciones, que estés haciendo el desarrollo. Esto es lo que me interesa de tu trabajo, que estés haciendo un desarrollo, ¿ok? Te agradezco entonces mucho la atención, espero que te haya servido y entonces por aquí dejaremos los ejercicios que vas a realizar. Hasta pronto.